Amados hermanos, les doy la bienvenida a esta clase única que les quiero invitar a participar. Quiero contarles en primer lugar que esta es una clase que está programada, diseñada en el contexto de nuestro diplomado de actualización que algunos de los hermanos estamos tomando en nuestra Facultad de Teología Reformada, una actividad importante, una actividad organizada también en colaboración con el sínodo de nuestra iglesia. Y específicamente estamos trabajando en el módulo número uno que se llama Prolegómenos y Hermenéutica, dirigido por nuestro pastor Amos Cavalcanti. Y una de las cosas que él nos solicitó en términos evaluativos, ¿cierto? Es poder desarrollar esta clase donde nosotros podamos de alguna forma compartir con ustedes también las reflexiones que hemos estado teniendo a lo largo de nuestro trabajo con el pastor Amos, eh, para, por supuesto, hacer participar a nuestras congregaciones. Entonces, esta es una clase que está dirigida a ustedes a partir de los requerimientos de este módulo del profesor Amos y que va a estar dirigida y como el nombre de este módulo indica, de los prolegómenos, ¿verdad? O sea, estos eventos previos, estos conocimientos teológicos y bíblicos previos o las bases sobre las cuales vamos a construir toda reflexión bíblica y teológica y cómo nosotros podemos interpretar entonces la escritura, que es un elemento central para nuestra confesionalidad, para nuestra vida cristiana, para la vida de nuestras congregaciones, para la vida de nuestros hogares. Y esta primera clase, o esta única clase, quiero decir, está directamente vinculada entonces con lo que es la confesión de fe de Westminster. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia confesional, o sea que tenemos una confesión explícita, que es la confesión de fe de Westminster, donde se sintetizan los elementos centrales que nosotros confesamos, por eso que es una confesión, es lo que confesamos, sintetizado, ordenado, pero siempre en base a las escrituras. Y uno de los elementos que sintetizan o que de alguna forma simbolizan esta base en las escrituras es que el primer capítulo de nuestra confesión de fe se titula precisamente de las Santas Escrituras. ¿Y por qué el primer capítulo se titula de las Santas Escrituras? Porque la confesión de fe asume que todo lo que sea dicho en la propia confesión de fe debe descansar en las propias Escrituras. Es decir, nosotros lo primero que declaramos y decimos es que nuestra iglesia, nuestra denominación, basa sus enseñanzas y sus creencias en las Sagradas Escrituras como única regla de fe y práctica. Esto lo escuchamos habitualmente. Y entonces el desafío del pastor Amós es muy interesante para nosotros porque es exponer en esta clase básicamente el capítulo número uno de la Confesión de Fe de Westminster, que es el capítulo específicamente que se llama de las Santas Escrituras, o sea, poder compartir con ustedes qué es lo que dice párrafo por párrafo. Son 10 párrafos que están dedicados, ¿cierto? O 10 artículos dentro del capítulo primero, que están dedicados a enseñarnos qué es lo que nosotros creemos y confesamos en torno a las Sagradas Escrituras, y es lo que voy a compartir entonces en esta clase con ustedes. Van a tener este material, ¿cierto? Este video por una parte, un PowerPoint que yo les voy a compartir también para que ustedes puedan ir siguiendo la clase, el cual yo voy a ir leyendo también para que ustedes vayan interactuando. Y además, evidentemente, voy a compartir con ustedes la Confesión de Fe de Westminster en su texto completo, que ya de todas maneras está disponible para ustedes en la página cuartaiglesia.cl. Muy interesante que puedan, ahí tenemos nuestra confesión de fe declarada, ¿cierto?, al mundo, declarada al público, ¿cierto?, declarada en la web, mostrando que ahí entonces se sintetizan nuestras creencias y nuestra fe. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es que voy a ir revisando, como les digo, ustedes pueden ir revisando o siguiendo del PowerPoint y también evidentemente directamente de la confesión de fe, porque el PowerPoint es en realidad el resumen, pero con algunos destacados que yo quiero ir siguiendo de la confesión de fe para que ustedes puedan entonces ahondar conmigo en este estudio. Lo primero es que en el artículo primero, la confesión de fe dice algo muy importante. Dice que la revelación de Dios se ha dado de múltiples formas, ¿ya? Esto es muy interesante porque
Siempre surge la pregunta, bueno, ¿qué pasó con las personas que estaban antes? ¿Cómo conocíamos a Dios antes de tener la Escritura? Nosotros sabemos que la Escritura es un proceso histórico que se ha ido dando con el tiempo. Y en primer lugar, entonces, la confesión de fe dice, miren, aquí hay una primera revelación, ¿cierto? Que está en las obras de Dios, en la naturaleza, ¿verdad? La creación de Dios manifiesta o revela la existencia de Dios. El mundo, lo creado, ¿cierto? Recordemos el Salmo 119, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, todo lo creado alaba el nombre de Dios, pero además manifiesta su existencia y es parte de la revelación. O sea, Dios se muestra a través de esta revelación universal o una revelación que nosotros podríamos clarificar de general, ¿no? O sea, está dada para todos porque todos pueden ver esta creación de Dios. Sin embargo, la confesión de fe nos dice inmediatamente que esa revelación no es suficiente. No es suficiente en términos de que no nos procura lo necesario para nuestra salvación. No es suficiente creer que Dios existe, no es suficiente ver a través de las obras de la naturaleza que hay un Dios, que hay un ser superior, que hay un creador de todo. Eso no basta para que alcancemos la salvación. Eso es lo primero que nos muestra. Y que como eso no basta, entonces Dios quiso a través del tiempo y de distintas maneras. Esto es muy interesante. En el texto de la Confesión de Fe ustedes van a encontrar múltiples citas bíblicas. Yo voy a trabajar con una por cada uno de los artículos, ¿verdad? Para que ustedes puedan después ahondar en cada una de ellas. No tenemos tiempo en esta clase, pero ustedes puedan ahondar después en ellas. Fíjense lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que nos está mostrando el autor de los Hebreos en estos dos versículos? Bueno, que efectivamente Dios se ha ido revelando en el tiempo. O sea, la revelación es progresiva, eso es lo que nosotros entendemos y confesamos. No llegó de una sola vez, no es una revelación en un momento, sino que Dios se fue revelando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Por eso dice la confesión, por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y diversas maneras. Mucho tiempo, desde Moisés. Fíjense que los 5 primeros libros de nuestra Biblia son de Moisés, hasta el Apocalipsis de Juan, o sea, al año 100. Son miles de años. Es un periodo extenso de tiempo. De diversas maneras, evidentemente, hay libros que son históricos, hay libros que son poéticos, hay libros que son visiones, hay libros que son cartas. Es decir, Dios ha querido revelarse a lo largo del tiempo de múltiples maneras, pero esto es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta y nosotros debemos entender. Esta revelación que se ha ido dando en el tiempo, de múltiples formas, lo que hace para nosotros es que Dios se revela a sí mismo. O sea, Dios nos muestra quién es Él verdaderamente. Dios se muestra en la Escritura. No tenemos otra forma de conocer a Dios que a través de la Escritura, porque es en ese lugar donde Dios se revela a sí mismo y declara su voluntad para con nosotros. Y esto es fundamental. Dios declara su voluntad para con nosotros. Por lo tanto, Dios quiere revelarse, la Escritura es voluntad y propósito de Dios. Dios quiere revelarse a nosotros y declarar su voluntad para nosotros. Él quiere declarar lo que es bueno para el hombre. Él quiere declarar lo que es necesario para nuestra fe. Él quiere declarar lo que es necesario para nuestra salud, para nuestra familia, para nuestro trabajo, o sea, para todas las esferas del hombre. Dios quiere revelarse. Y como Dios quiere revelarse y quiere establecer esta verdad para la iglesia, Dios quiere dejar entonces por escrito esta revelación de sí mismo. Entonces nosotros entendemos que las Sagradas Escrituras es esta revelación que Dios hace de sí mismo, que revela su voluntad para su iglesia,
que la deja entonces por escrito, ¿verdad? Eso es la escritura para nosotros. La revelación por escrito de Dios que queda entonces establecida. Y esto es muy importante. Queda establecida. ¿Mm? Ya no hay nuevas revelaciones, lo vamos a ver más adelante. La revelación está cerrada, pero quedó por escrito, quedó este texto maravilloso que es la Biblia y que nosotros declaramos entonces que es nuestra única regla de fe y práctica. Por eso es que Hebreos dice, bueno, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, finalmente nos habla en estos postreros días, dice, por el Hijo, porque Cristo finalmente es la revelación excelsa, ¿verdad? Es la revelación, es Dios mismo con nosotros, y por eso que Él es la palabra, ¿verdad? Él es la palabra de Dios, hecha carne con nosotros. Entonces, esto es lo primero que nos enseña la confesión de fe. Este es el primer capítulo. Ustedes, como digo, pueden encontrar otros textos que pueden ir abundando en estas ideas fundamentales. En segundo lugar, nosotros entendemos ya en términos de la estructura de la escritura que nuestras escrituras se dividen en dos partes, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están las promesas, ¿cierto? Están los orígenes del mundo, están todo lo que tiene que ver con la conformación de un pueblo escogido, ¿verdad? La promesa del Mesías. Todo eso es Antiguo Testamento. Después viene un periodo de silencio y viene entonces el Nuevo Testamento. Y evidentemente que el Nuevo Testamento se inaugura, ¿verdad? Con el advenimiento del Mesías, que es Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. El Mesías prometido ha llegado, llega y parte, y ustedes lo ven en nuestra propia cultura occidental, en el mundo, la llegada de Cristo parte la historia de la humanidad en dos. Es un antes y un después. Así se ordena nuestra historia general. Entonces, tenemos la Sagrada Escritura dividida en estos dos grandes, ¿cierto?, libros o dos partes o testamentos o pactos, ¿cierto?, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Partimos con los primeros 5 libros de Moisés, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Eh, Génesis, Éxodo, Josué, Levítico, Números, Deuteronomio, perdón, los 5 primeros sin Josué, ¿cierto? Eh, Después vienen los históricos que parten con Josué, ¿verdad? Y relatan, estos 5 primeros libros hablan desde la creación del mundo, ¿verdad? Se van desarrollando, nos van, llevan al pueblo, viene el llamamiento de Abraham como hechos fundamentales grandes, ¿cierto? Después el pueblo a través de José llega a Egipto, crece en Egipto, sale con Moisés, ¿cierto? Se le entregan los 10 mandamientos, se le entrega la ley, llegan a la tierra prometida, se establecen y empieza la historia propiamente, o los libros históricos propiamente tal con Josué, se establecen, se organizan, ¿verdad? Primero son gobernados por jueces, después viene la monarquía, junto con la monarquía, entonces viene la idolatría, el pueblo es hecho esclavo nuevamente después de su esclavitud en Egipto, hecho esclavo en Babilonia, y vuelve y se instala ya, ¿cierto?, con Esdras y Nehemías, donde reconstruyen el templo, ¿cierto?, se instalan. En todo ese periodo están los libros poéticos, por una parte, ¿cierto?, están los libros eh, proféticos, que van entonces desarrollando o van en paralelo a esta historia, ¿cierto?, los proféticos, expresando la voluntad de Dios. Después van a venir entonces, después de los proféticos viene el Evangelio, propiamente tal, Cristo, ¿cierto? La culmine de la revelación, la culmine de la historia. Y se inicia el Nuevo Testamento entonces con Cristo, después de Cristo el establecimiento de la iglesia en hechos y después el devenir de la iglesia a través de las cartas, las epístolas, ¿cierto? De todo tipo. Y finalmente el Apocalipsis de Juan, que es el que cierra la escritura, y de hecho lo dice explícitamente. Cualquiera que agregue alguna de las palabras a este libro, o sea, el cierre total, se produce en el Apocalipsis. ¿Qué es lo importante que tenemos que decir? Tenemos que decir entonces que este Antiguo y Nuevo Testamento están cerrados y que fueron dados, y esto es lo que nosotros declaramos, por inspiración de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es dada por inspiración de Dios y que ella entonces constituye para nosotros
nuestra única regla de fe y de práctica. De fe, o sea, de lo que debemos creer, y de práctica, o sea, de lo que debemos hacer. Todo lo que nosotros debemos creer y hacer está en nuestra escritura. Por eso entonces esta cita que podemos recordar una y mil veces y nos vuelve a hablar en 2 Timoteo 3 del 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios. Todo este conjunto de libros son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, ahí está todo. Todo lo que necesitamos para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿cierto? Para nuestra enseñanza. A fin de que el hombre de Dios sea, esto tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es nuestra regla de fe y conducta, nuestra regla de fe y práctica, porque ella está diseñada para ser nuestra escuela. Ella está diseñada para guiarnos en el camino perfecto. Ella está diseñada, creada para llevarnos a Dios. Por eso es que dice que esta escritura se escribió, el fin de ella, su propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto ante los ojos de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, le muestra el camino, lo lleva por el camino que le permitirá entonces el bien. En tercer lugar, tenemos que, ya estamos pensando cómo se construye este libro, ¿cierto? ¿Cómo determinamos? Hay un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento, dijimos, ¿cierto? Uno está con la historia del pueblo de Dios, ¿cierto? La creación del mundo, etcétera, etcétera, se va generando las promesas del Mesías, llega el Mesías. Pero en realidad esto es una colección de libros, no es un solo libro, ¿verdad? Nosotros lo tenemos en un volumen, ¿verdad? Que es la Biblia que decimos. Pero en realidad esto es una colección de libros. Son 66 libros específicamente, ¿verdad? La suma de Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces aquí en la confesión de fe advierte en torno a que efectivamente hay más libros. O sea, estos 66 libros son los libros reconocidos por la Iglesia a lo largo de la historia, ¿cierto? O sea, en el devenir histórico, primeramente del pueblo judío y posteriormente de la Iglesia cristiana, estos 66 libros son los que se han reconocido como auténticamente inspirados por Dios, por una parte, y por otra, las versiones que tenemos son reconocidas como auténticamente, ¿cierto?, heredadas de la tradición verdadera, o sea, de la tradición anteriormente masorética, ¿cierto? O sea, la tradición judía que hace vivir los textos a lo largo de la historia, los mantiene a lo largo de la historia. Recordemos, evidentemente, nunca está de más recordar que estos textos son traducidos manualmente originalmente, ¿verdad? O sea, muchos de ellos incluso por una tradición oral en la primera etapa de su conformación. Entonces, hay un proceso de conservación del texto, ¿cierto? Y que entonces hace que en la conformación de esta Biblia que nosotros tenemos, tengamos que reconocer lo que se denomina, y la confesión de fe ustedes lo van a leer en el artículo tercero, un canon, ¿ya? Un canon. ¿Y qué es este canon entonces? Son los libros que nosotros reconocemos como inspirados y que llegan a nosotros, ¿cierto?, en esta consecución de la transmisión de manera fidedigna. Esto es muy importante porque, y esto lo menciono porque lo dice y es un tema importante. Ustedes saben, por ejemplo, que la Biblia católica tiene más libros que que nuestra Biblia evangélica y protestante, por ejemplo, nuestra Reina Valera o cualquiera de nuestras versiones, ¿ya? Fíjense ustedes que entre nuestras versiones, entre la NBI, la NTV, cualquiera de las versiones, evidentemente la Reina Valera, hay distintas versiones, ¿verdad? Pero todas tienen los 66 libros que nosotros reconocemos como los que constituyen el canon. En cambio, la Biblia Católica, por ejemplo, tiene otros libros y ese conjunto, no solamente los de la Biblia Católica, hay muchos más, muchos otros libros que fueron surgiendo, ¿verdad? Y que no pueden ser datados, no podemos reconocerlos como parte del canon. Y todo ese otro conjunto de libros
Por ejemplo, la Biblia católica tiene Tobías, tiene los Macabeos, ¿cierto? Eh, Esos otros libros nosotros los conocemos como apócrifos, ¿verdad? O sea, como libros no autorizados. Muchos de ellos pueden servir como guías históricas, muchos sirven como antecedentes, ¿cierto?, de algunas comunidades, ¿cierto?, heréticas que surgieron. Hay muchos evangelios, por ejemplo, está el Evangelio de Tomás, hay libros de la infancia de Jesús, por ejemplo, que recogen tradiciones que no están reconocidas y la iglesia desde el principio no las reconoció como parte del canon, o sea, como inspirados por Dios y como legítimamente llegados a nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que vamos a escuchar a veces que hay otros libros, ¿verdad? Que hay otros libros que no los incorporamos, eso nosotros le llamamos apócrifos porque no tenemos tiempo ahora para justificar cada uno de ellos, pero entendemos que no tienen la misma autoridad para la iglesia de Dios porque no cumplen estas dos condiciones, ser inspirados por Dios o haber llegado a nosotros, ¿cierto?, de manera fidedigna. Y por lo tanto, estos textos no deben aceptarse ni usarse de la misma manera, ¿cierto?, que los escritos que nosotros aceptamos como inspirados por Dios, que son los 66 que incorporamos en la escritura. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta discriminación, verdad? Porque nosotros leemos claramente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que el apóstol Pedro nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pedro entonces? Nos está enseñando que efectivamente la profecía, la palabra verdadera, solamente es aquella palabra que no es traída por voluntad humana, sino que es la palabra hablada por inspiración del Espíritu Santo. La Biblia y los libros de la Biblia no son simplemente literatura, no son simplemente la creación o la genialidad de hombres que llegan a conformar estos textos. No es simplemente, ¿cierto?, el producto de voluntad humana, como dice, ¿verdad? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es... Nosotros creemos y confesamos entonces que estos libros que están escritos, ¿cierto?, que están establecidos en nuestra Biblia, fueron escritos inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que le da entonces autoridad. Esto es muy importante, porque nosotros creemos que siendo inspirados por el Espíritu de Dios, entonces la Escritura tiene la autoridad de Dios. La Escritura es Dios hablando al hombre. La Escritura es Dios hablando a su iglesia, directamente, literalmente. Entonces, tenemos que diferenciar, y aquí entonces en el artículo 3, la confesión de fe entonces nos hace esta advertencia. En cuarto capítulo, ¿cierto? Nos dice que, bueno, si se va desarrollando, ¿verdad? Si entendemos que esta es la escritura, si esto es inspirado por Dios, si esto es de Dios, entonces nos dice, si afirmamos la autoridad de la escritura, nos dice la confesión, entonces no hay ningún lugar a dudas que la escritura debe ser creída y obedecida. Así, simplemente. No por el testimonio de ningún hombre o iglesia, o sea, esto no depende de ninguno de nosotros, no depende ni siquiera de la confesión de fe, sino que la escritura debe ser obedecida y creída simplemente porque, como dice la confesión, es el testimonio de Dios. Y Dios es la verdad. Por lo tanto, nosotros entendemos, y aquí lo dice específicamente por algunas creencias teológicas, ¿cierto?, que separan, ¿cierto?, las santas escrituras de la palabra de Dios. Nosotros creemos que las santas escrituras son en sí mismo la palabra de Dios. No es simplemente una expresión de la palabra de Dios. No es que la Santa Escritura contenga la palabra de Dios, ¿cierto? Y que entonces hay que escudriñarla. No. Nosotros decimos y confesamos que las Sagradas Escrituras son en sí mismo la palabra de Dios. O sea, es Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros debemos entender que Dios está hablando directamente a nuestras vidas.
No hay intermediación. Es Dios hablándonos. A veces nos impresionamos cuando decimos, bueno, Moisés fue, subió y Dios, ¿cierto? Habló con Dios, se comunicó con Dios. La verdad que Dios se comunica hoy con nosotros a través de la Escritura, directamente, claramente. ¿Ya? Eh, dice 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, fíjense, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Qué interesante esta observación que le hace Pablo a los tesalonicenses. Cuando recibisteis, cuando escuchaste lo que nosotros les dijimos, la recibiste no como palabra de hombres, o sea, no como que estuviera hablando Pablo, sí, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué interesante esta cita de Tesalonicenses. Cuando nosotros recibimos, escuchamos, ¿cierto? La escritura, no la recibimos y no debemos recibirla como que nos está hablando Pablo, o nos está hablando Lucas, o nos está hablando Isaías, o nos está hablando Moisés, o no. No son ellos los que están hablando. Es Dios mismo el que está hablando la verdad a nosotros a través de esos hombres. Eso es la inspiración, a través del Espíritu Santo, pero es Dios el que habla a través de ellos. Y esto es fundamental para consolidar entonces el principio de autoridad absoluta de las Santas Escrituras. En quinto lugar, la confesión de fe nos recuerda, ¿cierto?, de que efectivamente la Biblia, ¿cierto?, contiene la revelación de Dios para nosotros. Creemos en la eficacia de su doctrina, o sea que la doctrina logra cambiarla, tiene un contenido celestial, es de un estilo excelso, ¿cierto? Nosotros podemos gozarnos hoy leyendo los salmos y tiene un estilo que nos inunda, nos inflama, nos inspira, ¿cierto? Hay una armonización de todas sus partes. La Biblia logra ser un conjunto de verdades que se muestran a nosotros de manera ordenada, ¿verdad? Logran mostrarnos a Dios. Esto es muy importante. La Escritura logra mostrarnos a Dios de manera exacta, de manera coherente, de manera sistemática. O sea, todo nos muestra que la Biblia nos enseña claramente que es la palabra de Dios. Sin embargo, la convicción que nosotros alcanzamos en torno a ella, los mecanismos a través de los cuales nosotros logramos asir esa verdad, logramos tomarnos de esa verdad, y es que la Biblia es la palabra de Dios, que nos da seguridad, que nos persuade de su autoridad divina, ¿cierto? Que nos convence de pecado. O sea, la relación que nosotros debemos tener y la relación salvífica, o sea, esa relación que nos permite encontrar a Dios realmente allí. Porque fíjense ustedes que es evidente para todos nosotros que hay muchos que leen la Biblia pero que no logran encontrar a Dios. O sea, no es simplemente leyendo el texto no es, si lo ponemos de alguna forma, si me permiten la analogía, no es simplemente un conjuro, ¿no? Que leyéndolo, diciéndolo, eso causa efectos mágicos. No, hay muchos que leen la escritura y la leen simplemente como un libro más. No hay un efecto espiritual en ellos. No logran ser persuadidos de la verdad a través de su lectura, por sí mismos. La propia inteligencia del hombre, sus capacidades sensibles, no bastan por sí mismos para lograr comprender, entender que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, no es el propio texto el que logra dar a conocer, ni es el propio hombre con sus capacidades el que logra entender. ¿Cómo entonces logramos encontrar a Dios en la Escritura? ¿Cómo logramos entonces que esta palabra santa dé testimonio en nuestro corazón de que esta palabra divina
nos está enseñando, nos está guiando. Y aquí entonces la confesión de fe hace un recordatorio muy importante que va a seguir desarrollando. Nos recuerda en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. La Biblia es un texto perfecto, maravilloso, que expresa a Dios. Es la forma que Dios tuvo de expresarse y que quiso dejar por escrito. Pero solamente somos iluminados por esa verdad cuando el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, logramos leer la Escritura y la Escritura se abre a nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras emociones. El Espíritu Santo nos capacita para comprender que la Escritura es la palabra viva y verdadera de Dios. No importa cuántos años estudiemos la Escritura, no importa cuánto insistamos en ella, si no estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo, no lograremos ver a Dios, no lograremos comunicarnos con Dios, no lograremos la transformación que la Escritura tiene para nosotros. Entonces, es muy importante este artículo número 5, ¿cierto? Ese testimonio que tiene la Escritura solamente puede ser alcanzado, ¿cierto? Esa persuasión, esa seguridad que alcanzamos, la autoridad que le damos a la Escritura, solamente puede ser alcanzado mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que esa Escritura, ¿verdad?, nos permite, el Espíritu Santo, interpretarla, nos permite encontrar a Dios en ella. Pero ojo, dice, aquí, esto es bien interesante, ¿verdad? Esto es bien interesante. Ojo, ese Espíritu Santo nos permite interpretar la Escritura, pero la Escritura ya está cerrada. La Escritura ya está cerrada. La Escritura ya expresó lo que Dios quería expresar. Revela la voluntad de Dios santa y perfecta para nosotros. Sin embargo, la acción del Espíritu Santo no puede justificar, añadir aparentes nuevas revelaciones del Espíritu Santo, ni nuevos elementos que nazcan de la tradición a la Escritura. ¿Ya? Si ustedes leen en la Confesión de Fe, dice claramente: nada ha de añadirse ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. O sea, el Espíritu Santo nos permite interpretar lo que allí existe. La revelación está cerrada, lo dice la propia Escritura. Si leemos Gálatas 1, capítulo 1, versículos 8 y 9, lo dice claramente. Mas si aún nosotros, fíjense, Pablo se está refiriendo a sí mismo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hoy en día, hermanos, esto es muy importante. Hoy en día tenemos grupos pseudo cristianos, líderes de estos grupos que se llaman a sí mismos profetas, que dicen que traen revelaciones nuevas al pueblo de Dios. La verdad que la Escritura nos enseña, y nuestra confesión lo recoge de esta forma, de que esos son anatemas, de que no hay revelación nueva, la revelación está cerrada perfectamente. Y que por lo tanto, si bien la Escritura no resuelve todas las temáticas, no resuelve el estilo de música en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? No resuelve la forma de administración de la Santa Cena en un periodo de pandemia como el que estamos viviendo. Pero sí siempre nosotros debemos entender que la Escritura en sí misma es suficiente para entregarnos las reglas generales de interpretación que nos van a permitir entonces
a la luz de la naturaleza de la Escritura, a la luz de la prudencia cristiana, como dice, observar siempre una fidelidad. No necesitamos tradiciones de hombres, no necesitamos nuevas revelaciones. La Escritura es suficiente por sí misma para guiarnos en toda conducta y en toda creencia. Es verdad, no está especificado todo lo que necesitamos, ¿verdad? Hay algunas circunstancias, dice la confesión, usted puede leer, tocante a la adoración de Dios, al gobierno de la iglesia, ¿cierto? Acciones humanas de la sociedad, que no están explicitadas ahí. Pero nosotros creemos que la Escritura, ¿cierto?, tiene la luz y las reglas generales que nos van a permitir guiarnos en todo. Por eso es que confesamos la única regla de fe y práctica para toda nuestra vida, para todas las esferas de nuestra vida. Para nuestra economía, para nuestra familia, para nuestra sexualidad, para nuestra alimentación, para todas las esferas de nuestra vida, la Escritura nos entrega una guía. Hable o no hable explícitamente de un tema, nos entrega entonces lo que la confesión de fe llama las reglas generales. No es necesaria nueva revelación. La revelación está cerrada y nosotros entonces, con su espíritu, tenemos que lograr entender qué quiere Dios hoy para nosotros, qué quiere hoy para la iglesia hoy. En séptimo lugar, y esto es algo que tiene un nombre que puede sonar complicado, se llama perspicuidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que hay otras religiones, otras formas de entender las cosas, específicamente la católica, pero también en algún sector del mundo evangélico se está dando esto cada vez más. Y es que se entiende que hay que tener determinada preparación, ¿ya? No todos pueden interpretar la escritura, no todos pueden leer. Fíjense ustedes que la lucha que ha tenido que desarrollar el pueblo evangélico por masificar la escritura. Nosotros creemos, y el capítulo séptimo el artículo séptimo de la Confesión de Fe así lo indica, ¿cierto? En este artículo primero que trata de la Sagrada Escritura, de que si bien no todas las escrituras son igual de claras, ¿cierto? Ni todos la entienden con la misma facilidad. Sin embargo, nosotros creemos que, y cito textual la Confesión de Fe, todo lo que debe saberse, creerse o guardarse, saberse, creerse o guardarse para alcanzar la salvación, se declara suficientemente en la Escritura y está al alcance de todo el que la lea. ¿Ya? O sea, que no es necesaria ninguna clase de erudición para lograr comprender lo que debe saberse, creerse o guardarse para conseguir la salvación. Ese conocimiento es suficiente para todo el pueblo de Dios. Para todo el pueblo de Dios. No hay un clero que sepa interpretar lo que necesitamos independiente de lo que Dios nos ha revelado. Todos podemos acceder a ese conocimiento porque ese conocimiento, cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, se revela a todo el pueblo de Dios. Nos recuerda el Salmo 119, 130. Salmo 119, ustedes saben que habla de la Escritura en toda su extensión. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Cuánto nos alumbra la Escritura, hermanos? ¿Cuánto nos alumbra la Escritura? Y agrega, hace entender, fíjense, no a los sabios, no a los eruditos. El Salmo nos recuerda, hace entender a los simples. La Escritura está disponible para todos. La salvación en Cristo está en la lectura de la Biblia para todos. No requiere erudición, no requiere conocimiento de lenguas antiguas, no requiere ninguna ordenación. La salvación en Cristo se muestra en la Escritura por sí misma para todos. Hace entender a los simples, hasta el más simple, hasta el niño, hasta el que
no tiene educación formal, cualquiera puede entenderla. No se trata de saber o no saber, no se trata de educación formal o no educación formal, no se trata de estatus o no estatus, no se trata de academia o no academia, se trata del Espíritu Santo actuando en cada uno de los creyentes. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Sin embargo, en la Escritura surgen muchas veces, ¿verdad?, controversias, ¿verdad? Surgen controversias de interpretaciones, de traducciones. Ustedes saben que tenemos una suma de traducciones, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven las controversias? ¿Verdad? ¿Cómo se resuelven las controversias entonces? Decimos, ¿está disponible verdad? Es verdad. Pero entonces, en el artículo 8, dice algo muy interesante. Dice, cuando existe una controversia, lo que debe hacer entonces es apelarse a los manuscritos originales. Y ahí entonces entra el conocimiento, ¿verdad?, de los idiomas griego y hebreo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego, básicamente. Entonces, ¿para qué nos sirven el conocimiento de los idiomas? Específicamente para la eliminación o para la dilucidación de controversias, ¿ya? Sin embargo, la Biblia no puede quedar en esos idiomas precisamente porque nosotros creemos que debe ser traducida a las lenguas vulgares, que se llaman, ¿ya? Vulgares no tienen ninguna connotación negativa, sino que dice la lengua del pueblo, eso es lo vulgar, la lengua que puede entender toda persona. Fíjense ustedes que nosotros en Chile, gracias a la actividad de la Sociedad Bíblica Chilena, tenemos una traducción ya al Mapudungún del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que la Biblia tenemos que tener un estudio para eliminar controversias, para hacer un estudio de profundidad. Tenemos que tener un estudio de las lenguas originales incluso, ¿cierto? El griego, el hebreo. Pero nosotros creemos, ¿cierto?, que la Biblia debe estar traducida a las lenguas vulgares, debe estar traducida al mapudungún, debe estar traducida al español, debe estar traducida al aymara, debe estar traducida a todos los idiomas que permitan entonces llevar a toda nación al conocimiento de Cristo. Ese es el objetivo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando el Señor Jesucristo. Es verdad, las controversias tenemos que resolverlas devolviéndonos a los originales, pero también es verdad al mismo tiempo que la Escritura da testimonio de Cristo, por lo tanto tenemos que lograr llevar la Escritura a todo hombre y mujer que tenga posibilidad de leerla en su propia lengua. Eso ha sido una de las grandes aportes a la historia de la cristiandad de la Reforma Protestante. Volver a llevar la Biblia al pueblo, volver a hacer que la gente lea la Biblia, que conozca la Escritura, que entienda lo que Dios está manifestando para su vida, cada uno por sí mismo frente a Dios. En ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Por eso es que la distribución de la Biblia sigue siendo o debe seguir siendo un objetivo prioritario para la Iglesia. Por eso es que la predicación de la Iglesia debe estar basada en la predicación de la Biblia, no en la predicación de doctrinas, no en la predicación de libros, no en la predicación de la Biblia, de la Escritura, que la gente conozca lo que dice la Biblia. Porque en ella dice la Escritura, el Señor Jesucristo, en ella está la vida eterna, en ella está el verdadero conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo no va a entregar ninguna otra revelación que no sea la que está en la Escritura, porque Él es el autor de la Escritura. No hay revelaciones distintas a las que están en la Escritura. En el artículo 9, entonces nos dice, bueno, ¿cómo interpretamos la Escritura?
Estamos diciendo, la estamos llevando a todo, ¿cierto? Estamos desarrollándola. Fíjense cómo vamos hilando, cómo se va dando secuencialmente esto. ¿Cómo interpretamos entonces la escritura? ¿Cuál es la regla para interpretar la escritura? ¿Qué pasa cuando hay algo que no entiendo? Hay pasajes que son más oscuros que otros, que cuesta entender, ¿verdad? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la comprendo? Es verdad, tenemos algunas herramientas, ¿verdad? Podemos tener un diccionario bíblico muy útil, tremendamente útil. Tenemos las concordancias, tenemos algunas Biblias de estudio. Tenemos múltiples mecanismos que de alguna forma son instrumentos que nos permiten mejorar nuestra comprensión de la escritura. Pero ¿cuál es la regla básica de la interpretación? La multiplicación de textos y de literatura evangélica en Chile es una bendición, evidentemente, pero a veces nos hace perder de vista algo interesante. Y es que la confesión de fe de nuestra iglesia nos dice que la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. O sea, cuando hay dificultad en torno a la interpretación de un pasaje, lo primero que debemos hacer antes de recurrir a algo fuera de la Biblia es tratar de buscar otros pasajes de la propia escritura que nos clarifiquen el que no entendemos o el que nos está generando alguna inquietud. La Biblia es intérprete de sí misma, la Biblia interpreta a la Biblia misma. Esa es la regla que nos muestra. Eso es lo que nos dice la confesión de fe. Usted tiene una dificultad, busque en la Biblia primeramente. La Biblia se interpreta a sí misma, porque la Biblia es un conjunto cerrado, porque es la revelación perfecta, por lo tanto, dentro de la propia Biblia, vamos a encontrar todos los elementos que nos permitan su interpretación. Si volvemos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hermanos míos. Eso es la escritura, es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Qué importante esto. Ninguna interpretación de la escritura es privada. Lo dice claramente el versículo 20. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. No hay interpretación privada de la escritura se interpreta a sí misma porque ella es, como dice el apóstol Pedro, la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si tenemos un problema de interpretación, si estamos en un callejón oscuro, usemos el símbolo que está usando Pedro, ¿verdad? La propia Biblia debe ser nuestra antorcha que nos alumbre en ese laberinto, en ese lugar oscuro. Debemos buscar la interpretación de la propia escritura guiados por el Espíritu Santo. Esa es la regla infalible de interpretación de la Biblia, la propia Biblia. Ella es nuestra antorcha, ella nos va a guiar, ¿cierto? Y va a permitir entonces que el lucero de la mañana, como dice bellamente aquí Pedro, ¿verdad? Imagínense la inspiración de Pedro, un pescador, ¿verdad? De Galilea, con escasa educación, usa esta expresión, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué maravillosa expresión usa para mostrarnos cómo la Biblia es la que alumbra el corazón de cada uno de nosotros. Y finalmente, debemos decir, capítulo 10, artículo 10, ¿cierto? La confesión de fe nos dice que el juez supremo, por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas, ¿cierto? Todo debe descansar solamente en el Espíritu Santo. El juez supremo de la Escritura es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede hacer desentrañar la Escritura, nada más.
ni siquiera esta propia confesión de fe. Nada más que el Espíritu Santo puede ser el juez que dictamine el verdadero sentido de la Escritura. Fíjense ustedes en este diálogo maravilloso que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3 entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo no entendía esto. Pero Nicodemo era un maestro de la ley. Es muy interesante la figura de Nicodemo porque en Nicodemo, cuando estamos hablando de estos temas, si han ido siguiendo un poco la secuencia que hemos ido recorriendo, Nicodemo era un maestro de la ley, por lo tanto Nicodemo tenía todo el conocimiento formal de la Escritura. Nicodemo debe haber conocido la Escritura de memoria, porque a eso se dedicaban los maestros de la ley, a interpretarla en sus detalles, ¿cierto? A interpretarla en lo más mínimo, en sus palabras, en la consonancia, escudriñaba las Escrituras como nadie más la pudo haber escudriñado del punto de vista de la sabiduría humana. Un maestro de la ley, reconocido por el pueblo. Nicodemo era un hombre reconocido por el pueblo como un maestro de la ley, como un gran sabio de la ley. Y miren lo que le dice Jesús en el versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué Nicodemo no entendía? Porque necesitaba nacer de nuevo. Porque solamente podemos comprender, y por eso es que el artículo 10 lo dice claramente, solamente a través del Espíritu Santo podemos comprender. Él es el juez supremo de la Escritura. Él interpreta la Escritura convenientemente. Por eso Nicodemo no podía comprenderlo. A pesar de su conocimiento, a pesar de su erudición, a pesar de su preparación, a pesar de todo eso, no iba a poder comprender jamás la Escritura si no es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermanos, es lo que hemos estado tratando de desarrollar en esta clase. Quiere el Señor inspirarnos a través de su Espíritu Santo. Que el viento sople sobre nosotros, como le dice a Nicodemo Jesús. Que el viento sople de donde quiera de nosotros y nos permita entonces encontrar a nuestro Señor Jesucristo en esta revelación que hace Dios de sí mismo, que nos entrega entonces la única regla de fe y práctica, la Escritura, que estamos llamados a escudriñar, que estamos llamados a adorar, porque ahí está Dios mismo, que estamos llamados finalmente a tomar como nuestra gran guía, como esta antorcha maravillosa que nos lleva en este lugar oscuro. Que el Señor nos bendiga.